Central TV presenta La Entrevista con el periodista David Dorantes. Mujer luchadora desde hace mucho tiempo y, como ella diría de pronto, mujer luchona. Adriana Lozano, quien ha estado al frente de los servicios tributarios del país en México, ha recorrido desde Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, todo esto en la franja fronteriza del norte de Tamaulipas, en esa competencia. Pero ahora, de pronto deja de ser parte del sistema tributario de México y pasa a ser diputada federal por el partido Morena. Como diputada, obviamente trae el tema del plan de presupuesto de egresos de la Federación 2019, pero sobre todo hablamos del tema de las gasolinas, un gran tema que sigue en boga y seguirá en boga durante todo 2019. ¿Se podrá bajar los costos de la gasolina? ¿Se podrá homologar las gasolinas con la franja fronteriza norte de México con la del sur de Estados Unidos? Incluso las tarifas eléctricas, que 300% es de diferencia entre el Valle de Texas y el norte de Tamaulipas. De esto y mucho más nos habló Adriana Lozano aquí en La Entrevista. Muchas gracias por continuar. Ya estamos en la recta final de la entrevista y estamos con Adriana Lozano, diputada federal por el distrito número 4. Adriana, antes de irnos al corte, hablabas del paraíso que viene. ¿Esto no va a generar un desequilibrio entre la frontera norte y frontera sur de México? No, tienen los estudios, ya están muy específicos y aterrizados en que vamos a vivir algo de nueva cuenta. O sea, no es algo también que no hayamos tenido la fortuna de vivir, sino que ahora con un poquito menos del porcentaje de la tasa que teníamos. El infierno que se viene, que ya lo están viviendo particularmente la gente de Morena y muy en particular la gente de los legisladores del sur de México, el infierno que se viene en el tema de las gasolinas. ¿Se eliminan o no se eliminan los JEPs? ¿Baja o no baja la gasolina, no solo en la frontera norte, sino en todo México? ¿Qué es lo que tú ves en el panorama siguiente? Pues yo creo que si puede bajar el impuesto, el IEPS, bueno, pues sin duda, lejos de un infierno nos vamos a ver beneficiados para poder disminuir los costos en las gasolinas, en el diésel, y poder tener beneficios tangibles los ciudadanos. Entonces, yo creo que no hay que ser negativos, hay que ser optimistas, y porque lo que queremos, y eso sí se los digo con mucha certeza, muchos legisladores, es ver un mejor México. ¿En cuánto tiempo estaremos viendo la disminución de los costos de las gasolinas? Para el próximo año vamos a ver todos estos resultados. Las tarifas eléctricas en Estados Unidos y particularmente aquí en el Valle de Texas es 300% la diferencia contra las del norte de Tamaulipas. La intención real de todo este proyecto es poder homologar tanto la gasolina como el diésel, los costos de la energía eléctrica, así como la disminución del impuesto al valor agregado, la disminución del impuesto sobre la renta, que se oye todo perfectamente armonioso y maravilloso. Sí va a ser una realidad, y esto lo vamos a empezar a disfrutar a partir del próximo año. Entre el infierno y el paraíso está el limbo, dijera Juan Pablo II. Y en ese limbo, ¿en qué beneficia el que se suba el salario mínimo en la frontera al doble? En ese limbo, yo quiero hacer una aclaración muy rápida. Yo sé que estamos ya cortos en tiempo, pero hay que entender el concepto del aumento del salario mínimo al doble. Señora, señor que nos están escuchando, es el salario mínimo al doble, no que su sueldo sea al doble. Es correcto. Hay muchísimo beneficio en la frontera porque los pagos... Que ya se paga esa cantidad. Que ya se paga esa cantidad. Entonces estamos pensando equivocadamente que se va a aumentar nuestro sueldo al doble. Y no, es el salario mínimo. Si usted es un trabajador que gana por encima, ¿sí?, del salario mínimo, pues no se le va a aumentar el sueldo. Son los salarios mínimos. ¿Pero que se traduce en qué? ¿En qué beneficia? Se traduce en beneficios, sí, para toda aquella persona que efectivamente no ganen como en nuestra tierra fronteriza, por encima de los salarios mínimos. No sé si me estoy explicando, pero están tasados
hoy por hoy sí, por decir costar. Es decir, que para en el caso de jubilación, eso beneficia cotizar en la Infonavit. En el caso de muchísimos puntos certeros, como lo es que el valor de tu trabajo, intercambio laboral, por un costo, estuviera por decir en 50 pesos, no lo es, ¿sí? Y que te le fueran a aumentar a 100 pesos, que es la intención, o sea, aumentarlo al doble el salario mínimo. Aquí en la frontera regularmente no hay persona que gane ese salario mínimo, pero al interior del país sí lo hay. Entonces va a haber mucha gente beneficiada, pero hay muchos puntos que se tiene que revisar en esta próxima ley para no vernos perjudicados también. Y dirás, ¿cómo nos podemos ver perjudicados si es un incremento al salario mínimo? Y lo es si tú quizás tuvieras una deuda en vivienda, ¿sí? O tuvieras alguna contraprestación con adeudo donde esté firmado con salarios mínimos, ¿sí? Pues imagínate si no se revisa esta ley y se emite, pues tu deuda se incrementaría al doble. Entonces aquí nada más es estar pendiente de todos esos puntos importantes, y eso le corresponde a los legisladores en la comisión en tu comisión que corresponda. Entonces yo lo que sí quiero comentarte a ti, comentarle a toda la gente que nos está escuchando, que estén muy al pendiente de toda la agenda legislativa que estamos haciendo y que estamos trabajando, porque sí estamos trabajando y lo estamos haciendo con muchísimo gusto y con muchísima responsabilidad, que emana de estar precisamente en la honorable Cámara de Diputados, donde tenemos esta enorme responsabilidad del servicio de todos los mexicanos en la toma. La relación entre México y Estados Unidos siempre ha estado lleno de claroscuros, y particularmente la de Texas con Tamaulipas. Y esto es dado porque es la frontera terrestre más dinámica de todo el mundo en el comercio mundial. En ese sentido, esta relación no va más allá de los temas de migración, incluso de importación e exportación de bienes y productos, y el tránsito de personas. Por ello, Tamaulipas y Texas deben de estar casi siempre con una agenda bilateral. En ese sentido, Francisco Galván ha venido a hablar de la agenda que están llevando en el Valle de Texas, particularmente como el representante del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de las acciones que están haciendo en San Antonio, en Austin, en Brownsville, en McAllen, en todo el Valle de Texas, para tener una mejor relación entre ambos lados de la frontera. Veamos la entrevista. Bienvenidos a una edición más de la entrevista, y como saben bien, en este espacio estamos escudriñando las historias de los agentes que hacen la agenda pública tanto de Texas como de Tamaulipas, y en esta ocasión tenemos un personaje que no solo por la encomienda actual, sino que de manera permanente ya trae una lucha constante de unir los dos lados de la frontera, tanto de Texas como de Tamaulipas, particularmente en la parte de la región de Brownsville y Matamoros, que es donde tiene mayor movilidad, pero su trabajo lo ha venido haciendo incluso desde Laredo, Texas, Nuevo Laredo, hasta el Bajo Río Bravo o Río Grande, dependiendo del lado de la frontera que se esté. Bienvenido aquí a la entrevista, Francisco. Gracias, David. Buenas tardes. Te saludo y saludo a tu teleauditorio también. Y para la gente que no te conoce, que lo dudaría de nuestros televidentes que nos están viendo desde la región de McAllen, Edinburgh, Hidalgo, hasta Brownsville en el lado de Texas, por Canal 69.1, y desde Reynosa hasta Matamoros, tu labor de hace tanto tiempo, ¿a qué se debe? ¿De qué estás trabajando para unir a las dos fronteras? Pues mira, quiero darte un poquito del antecedente de la oficina bilateral por parte del gobierno del estado. Desde que nuestro gobernador Francisco García Javier Cabeza de Vaca anduvo en campaña, él procuró mucho tener esta representación bilateral, porque como tú sabes, él tiene las dos nacionalidades, y él puso mucho énfasis en tener esa representación de Tamaulipas en Texas para dar más a conocer de lo que es Tamaulipas en Texas. Entonces, desde que se empezó la gestión de gobierno, ya él como gobernador en funciones, se estableció esta representación,
Y pues hemos estado en 2 años trabajando en mantener viva esa imagen de Tamaulipas, no solamente en el valle, sino también en el norte de Texas. Yo recuerdo haberte conocido en la casa de la cónsul de en ese entonces, hace un poco más de 2 años, de la cónsul de Estados Unidos en Matamoros. Incluso estuvimos compartiendo en el momento de la elección de Donald Trump en una cena muy que se tornó de caras largas en ese momento. De aquel entonces ahora ha cambiado mucho la relación entre México y Estados Unidos, y particularmente la de Texas y Tamaulipas. ¿Tú cómo has visto que ha ido transitando ese tipo de relación en este tiempo? Pues sí, David, sí ha habido cambios, todos pues los hemos experimentado, las diferencias que ha habido en las políticas migratorias de Estados Unidos hacia México se han tensionado en el aspecto de que han sido mucho más estrictas. La tolerancia cero del gobierno americano ahorita pues a muchas de las leyes migratorias ha tensionado esa relación bilateral. Y pues estamos en otro gobierno con otra expectativa del lado americano, y pues nosotros como país, como Estado, somos respetuosos de sus leyes, y pues hay que nada más respetarlas y estar al margen de ellas, ¿verdad? Pero sí ha cambiado el escenario, no solamente político, sino binacional. Vimos primero el cambio pues de un gobierno demócrata a un gobierno republicano, y ahora estamos a punto de tener una elección intermedia en Estados Unidos donde se van a definir muchas cosas en el Congreso. Todavía no sabemos si el Senado o el Congreso hacia dónde se va a cargar, se puede dividir. Ahorita parece que las expectativas son que el Senado siga siendo republicano, pero la Cámara se vaya por el lado demócrata. Está todo en el aire, hay tantas cosas ahorita. Sabemos que un tratado también que se acaba de aprobar, no de firmar, pero no sabemos si se vaya a firmar antes de que salga el presidente Peña Nieto, si se va a posponer. Tenemos un presidente electo también en México que está a punto de entrar. Hay tantas cosas todavía flotando en el aire, mucha incertidumbre, y pues eso lo estamos viendo, lo estamos palpando en lo que está pasando con muchas cosas, o sea, con los temas migratorios, económicos, qué va a pasar con la economía binacional, con el tratado trilateral, que pues ahora ya sabes que se llama de otra manera. Todo está prácticamente flotando hasta que no veamos una definición de tanto las políticas, de si se tienden para el lado demócrata o republicano en México, cuál es el mensaje que el presidente electo vaya a dar en su tema de transición de poderes. Hay muchas cosas que hay que esperar para ver hacia dónde va encaminado los temas de relación bilateral y los temas económicos. Si bien esta incertidumbre política que bien has estado esbozando no tendría nada que ver con el tema económico, ¿cuál es tu óptica en la relación binacional en los sectores productivos, tanto del lado de Tamaulipas como de Texas? ¿Está endeble, está debilitado, está fortalecido? ¿Cómo está en este momento? Pues mira, nosotros siempre, desde que empezó, como te digo, el gobernador a tener ese interés de tener esa relación bilateral, no hemos... La entrevista con el periodista David Dorantes.